Hola compas, en esta ocasión les mostraré una forma muy sencilla de cómo reparar una bomba de humo 1500. Comencemos. Lo primero es quitarle los dos tornillos que tiene en la parte delantera de la bomba. Una vez quitados los tornillos, sujetamos la bomba de la bobina y jalamos la parte de plástico. Para quitar los seguros se gira la parte de atrás y se sujeta la parte delantera, ya quitando los seguros se jala. Como pueden notar, el resorte de atrás se encuentra bien, el problema es el resorte delantero que ya está en dos partes. El siguiente paso es limpiar la base de plástico con un poco de aire. Nos aseguramos que el resorte se encuentre en perfectas condiciones. Limpiamos la parte de metal con aire y verificamos que el resorte esté bien. También checamos que la parte delantera no esté tapada. El resorte dañado se tiene que cambiar por uno nuevo, ya que por esa razón la bomba no funciona. Una vez que conseguimos el resorte, empezamos a armar la bomba. Nos aseguramos que las piezas estén correctamente colocadas para evitar daños. Volvemos a poner los tornillos evitando apretarlo demasiado. Después de estos ajustes la bomba quedó lista para volver a usarla. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse y darle like.